Bienvenidos otra vez a Aprende en Casa. ¿Qué les ha parecido la experiencia de estar aprendiendo desde la sala de su casa a través de la televisión? Muy interesante, ¿no creen? Esto nos demuestra que siempre es posible aprender sin importar en dónde estemos. Hoy vamos a hablar del sonido y cómo este se propaga y puede llegar hasta nuestros oídos, nuestra máquina especial para escuchar. Pero, ¿saben cómo funciona? Y todo lo que tiene que ocurrir para que las ondas sonoras viajen por el espacio y consigamos escucharlas. Una vez que estas ondas llegan a nosotros, ocurre un proceso fascinante que el día de hoy vamos a descubrir. Y por supuesto, como toda máquina fantástica de nuestro cuerpo, debemos aprender a cuidarla. Así que preparen todo su material de trabajo porque el día de hoy vamos a conocer los secretos que guarda el proceso auditivo. Acompáñenme. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. Y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Te doy la bienvenida a Aprende en Casa. Lo genial de este programa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta a como lo hacemos en la escuela. Una vez que te hayas lavado las manos, toma papel y lápiz para anotar y siéntate frente a la televisión. Vamos a ver dos temas relacionados con la propagación del sonido, las formas de proteger a nuestros oídos de los sonidos intensos y la construcción de historias utilizando distintos recursos. Para eso seleccionamos unos videos para ti. Al final te haremos preguntas para que pienses un poco sobre lo que aprendiste. Disfrútalo. Los seres humanos vivimos rodeados de sonidos. Podemos escuchar la caída de la lluvia, el canto de algunas aves, el sonido de una campana, de instrumentos musicales y hasta el zumbido de un mosquito. Algunos organismos, como los murciélagos, emiten sonidos que les permiten cazar y alimentarse, y las ballenas se comunican mediante una especie de cantos que se pueden escuchar bajo el agua y a grandes distancias. El sonido se genera cuando se producen vibraciones en algún material, aunque no siempre lo podemos percibir. Cuando un objeto es golpeado, vibra, y los objetos cercanos también, generando ondas que se propagan en el aire y nuestros oídos las perciben como sonido. Por ejemplo, cuando escuchamos a lo lejos el sonido de un tambor. Una onda es el movimiento periódico del medio en el que se propaga. Dicho medio puede ser gaseoso, líquido o sólido. Existen dos tipos de ondas, transversales y longitudinales. Cuando arrojamos una piedra al agua, se producen ondas transversales, ya que el agua vibra hacia arriba y hacia abajo y la onda se desplaza de forma horizontal, o sea, perpendicular, a la dirección en que cayó la piedra. Por otro lado, al jugar con un resorte, este y las ondas longitudinales se mueven horizontalmente, debido a que el resorte posee zonas cuyas espiras están más juntas, que son las compresiones, y en otras zonas están más separadas, son las zonas de expansiones. Los sonidos que escuchamos se deben a este tipo de ondas.
Lo que escuchamos se debe a que las ondas sonoras se transmiten por el aire. También es posible escuchar sonidos dentro de los líquidos, como el agua, o a través de los sonidos, como el suelo. Por ejemplo, se puede escuchar el sonido al golpear una puerta, o un nadador puede escuchar el sonido cuando una piedra cae al agua. Si construyéramos un teléfono casero con 2 botes y una cuerda, podemos escuchar la voz de un compañero cuando ésta choca contra un material elástico, como el fondo del bote, y le transmite sus vibraciones. A su vez, el fondo del bote las retransmite a la cuerda, y a través de ella llegan al otro bote, que también vibra. Así se transmite el sonido o la voz que el compañero escuchó. Un dato interesante: la ecolocalización es una percepción sensorial para explorar el medio físico a través del sonido y el eco que produce. La rapidez del sonido en el agua del mar es de 1500 metros por segundo, mientras que en el aire es de 340 metros por segundo. De modo general podemos decir que los diferentes tonos de los sonidos que escuchamos se deben al número de ondas que se generan en un segundo. Cuando el sonido es agudo, se produce un mayor número de ondas. Cuando es grave, el número de ondas es menor. La intensidad del sonido se mide en decibeles. Para la protección de las personas se han formulado regulaciones en el mundo que limitan el nivel en diferentes actividades que realiza el ser humano. La Organización Mundial de la Salud, o sea la OMS, considera 85 decibeles como el límite superior deseable. Un sonómetro es utilizado para medir la intensidad del sonido. El sonido es muy importante en nuestra vida. Podemos escuchar sonidos musicales y otros que nos advierten sobre algún suceso, como las alarmas de incendio o sismo, pero a la vez, debido a su intensidad y duración, algunos sonidos pueden perjudicarnos. Los niveles superiores a 40 decibeles y una prolongada exposición a ellos puede provocar desde nerviosismo, falta de atención, mal humor y cansancio, hasta daños graduales al sistema auditivo, que pueden llegar incluso a producir sordera. Todos los sonidos que escuchamos viajan a través del aire y llegan a nuestros oídos en forma de ondas. Las ondas sonoras recorren el oído externo a través del conducto auditivo, chocan en la membrana del tímpano, que se parece a la superficie de un tambor, y la hacen vibrar. El tímpano transmite esta vibración a los 3 pequeñísimos huesos ubicados en el oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo. Y de ahí al oído interno, donde la cóclea, que está llena de líquido, transforma la energía vibratoria en energía eléctrica, que es la forma final en que el sonido llega al cerebro. La ciencia y sus vínculos. El registro y conocimiento de los sismos es posible porque en 1904 México y otros 17 países se reunieron con el fin de crear la Asociación Sismológica Internacional. El gobierno mexicano decretó la fundación del Servicio Sismológico Nacional, SSN, el 5 de septiembre de 1910. Desde 1929 el SSN es parte del Instituto de Geofísica de la UNAM. Los sismógrafos registran temblores en el territorio nacional, principalmente en las costas del Océano Pacífico, en Veracruz y el Valle de México. El objetivo del SSN es proporcionar información oportuna sobre la ocurrencia de sismos, así como evaluar y prevenir riesgos en el ámbito nacional. Los registros históricos reportan terremotos en la República Mexicana desde 1475. Un gran sismo de magnitud 7.9 ocurrió en el año de 1911. Curiosamente, el mismo día en que Madero entraba triunfalmente a la Ciudad de México. De principios del siglo XX a la actualidad, los sismos han causado daños en Veracruz, 1973, Ciudad de México, 1957 y 1985, en Colima, en 1993 y 2003, y Mexicali,
en 2010. Cierra los ojos y presta atención. ¿Cuántos sonidos escuchas? ¿Cuál es la característica principal del sonido? Vamos a ver los siguientes videos. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen tres tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Las nuevas tecnologías han fomentado el uso de auriculares y parlantes de alta potencia. Sin embargo, el uso desmesurado de estos aparatos puede dañar las células del oído. Según los especialistas, el daño auditivo por uso de auriculares está directamente relacionado con la presión sonora y el tiempo de exposición. Los auriculares se pueden usar. Están ahí, yo me los puedo poner. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es conveniente o no es conveniente? Los auriculares se pueden usar a muy baja intensidad y por un periodo corto de tiempo. No es conveniente usar auriculares todo el día o usarlo en horas y a una intensidad elevada. ¿Qué pasa? Que es muy difícil decir, a ver, cuál es la intensidad que yo puedo utilizarlo. Es una intensidad, un sonido ya empieza a dañar el oído, ya empieza a fatigar el oído, ¿sí? A 40 decibeles y lo daña a partir de 80. 80 decibeles es una intensidad, para que nosotros nos demos cuenta, es mucho menor a un boliche bailable. Un boliche bailable está alrededor de 100 decibeles, 110.
ya estamos hablando ante intensidades nocivas para el aparato auditivo. Entonces va a depender de la intensidad, del volumen, ¿no es cierto?, que lo esté utilizando y del tiempo de exposición. A mayor volumen, mayor tiempo de exposición, un sonido es más dañino. A menor volumen, menor tiempo de exposición, es menos dañino. Lo podemos usar, pero con mucha mesura, o sea, con mucho cuidado. Yo, en lo posible, diría no lo usen. Si podemos prescindir del auricular, sería lo ideal. La Organización Mundial de la Salud ha advertido en repetidas ocasiones que escuchar música con auriculares a un alto volumen tiene como consecuencia unos negativos efectos en el sistema auditivo. Según diversos estudios científicos, en Argentina, alrededor del 10% de las personas que usa auriculares a un volumen muy alto experimenta pérdidas auditivas. ¿Qué sucede si nosotros no protegemos nuestro oído, no hacemos prevención, si no nos cuidamos y utilizamos intensidades altas en los auriculares, cuando estamos escuchando música, cuando estamos trabajando? A veces no solamente música, a veces son retornos de equipos, ¿no es cierto?, que se está utilizando. ¿Cuál es el problema? Que provoca el estímulo intenso y por un tiempo prolongado, provoca dentro del sistema auditivo una lesión irreversible. Se produce un daño en el oído interno que es lamentablemente irreversible. A mí me da muchísima impotencia, mucha impotencia, me da mucho dolor ver cuando viene la gente joven con daños irreversibles en el oído, que desde la profesión nuestra, que nosotros abordamos toda la problemática, ¿no es cierto?, de la parte auditiva, fundamentalmente nosotros hacemos los estudios para que el médico diagnostique la patología. Vemos que no podemos hacer nada, que no le podemos solucionar, no podemos darle solución a su problema debido a que ya es el daño irreversible. Me da mucha impotencia tener que estar equipando con un audífono una persona que lo podría haber evitado. Bienvenido sea el audífono, bienvenidos sean todos los aparatos para poder equiparar una pérdida auditiva, pero cuando la pérdida auditiva no obedece a causas, ¿sí?, que podríamos haberlas prevenido desde la salud, desde nosotros que somos agentes de salud. La exposición a niveles de sonido menores a 70 decibelios no produce daño auditivo independientemente de su duración, pero si este umbral sube a 85 decibelios por más de 8 horas diarias, puede ser un factor de riesgo para la audición. Aunque existen otros factores que intervienen en la pérdida de audición, bajar el volumen es el consejo más extendido entre los expertos. La intensidad es difícil, ¿no es cierto? Pero cuando uno está al lado de un chico que está usando, de una persona que está usando el auricular y vos estás escuchando por fuera lo que él está escuchando, ¿sí?, ahí está una intensidad, ahí le está dañando casi seguro. Y más si lo tiene muchas horas. O sea, lo ideal es usarlo periodos cortos y a volumen, a una intensidad baja. ¿Cómo me doy cuenta? Que escucho lo que por el auricular, no tengo que hacer esfuerzo para escuchar, pero tampoco me tiene que estar molestando. Lo ideal es prevenir, ¿no? Yo, como agente de salud, yo hace 30 años que estoy en el Hospital Córdoba, por supuesto que es un hospital de adultos, y vemos adolescentes, o sea, atendemos a partir de 14 años, no atendemos chiquitos, pero sí a uno le da mucha impotencia como agentes de salud decir, no, el no cuidarse, el no protegerse, como después ya una vez que se perdió la función, y en casos cuando es irreversible,
nos da mucha impotencia. Sí, nos da mucha impotencia. Así que no queremos llegar a eso, queremos hacer prevención. ¿Cómo se llama a la estructura del oído por la cual entran las ondas sonoras? ¿Cuáles son los dos factores que se relacionan con daño auditivo al usar auriculares? En el libro de texto de Ciencias Naturales de quinto grado se explica el tema a partir de la página 104. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Esto fue lo que escuchamos. ¿Qué les pareció conocer el proceso tan complejo que ocurre entre nuestro oído y nuestro cerebro para que podamos platicar y escuchar a nuestros seres queridos o la música que más nos gusta? Increíble, ¿no? Bueno, ahora ya saben que hay que cuidar muy bien de nuestros oídos y no exponerlos a sonidos que puedan dañarlos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos.